través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan esta emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro, vicerrector de la universidad y profesor de psicología. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, David, muchas gracias. Y en nuestro primer bloque dedicado a la educación, Cristian, las noticias vuelven a la escena del Instituto Nacional. El Instituto Nacional se vuelve a tomar la agenda noticiosa, digamos, en esta materia, porque luego de la votación del 23 de marzo, donde se había definido que se imponía la tradición sobre el cambio para definir un establecimiento mixto, lo que se hizo fue revisar los votos y se habían detectado una serie de irregularidades que hacían necesario nuevamente hacer el conteo para tomar una decisión. Y estas irregularidades tienen que ver con, por ejemplo, 70% de apoderados que votó 2 veces, el extravío de 6 padrones en medio del proceso, incluso hubo un curso de 30, donde correspondían 30 votos, en el cual habían 5 votos de más. Por lo tanto, la revisión que se hizo de este proceso arrojó que las cifras eran otras. Y en este sentido, la balanza se inclinó por la adopción de un criterio mixto para el Instituto Nacional. ¿Te acuerdas, Cristian, que en el programa que nosotros habíamos dedicado a este tema, con la votación adversa al ingreso de las mujeres, ¿verdad?, preliminar, habíamos llamado la atención sobre el entusiasmo con el que el alcalde de Santiago, Alessandri, había salido dándoselas de vocero a dar el resultado que en realidad correspondía a la comunidad escolar? Exactamente, y llama la atención que en este momento parece que el oficio de vocero ya no está tan... Se le quitó el entusiasmo cuando la votación cambió. Exacto. ¿Cierto? Hasta ahí le llegó el ánimo de vocería democrática. Yo quería llamar la atención, porque también mencionamos en esa oportunidad, que ni siquiera debiesen las comunidades escolares, con todo el derecho que tienen a votar, pronunciarse sobre esto, porque es materia de ley y de constitución, que no hay discriminación de sexo en el acceso y el derecho a la educación. Por lo tanto, ahí hay una mala interpretación de la ley. Pero ya que se ha hecho esto, a mí me llama la atención cuando tú mencionas esta serie de anomalías, porque resulta que la serie de anomalías está justo centrada en la actitud de los apoderados. Es decir, el estamento dentro de la comunidad escolar que ha tenido el perfil más conservador, más refractario respecto del ingreso de mujeres a este establecimiento hasta ahora de hombres, ese sector es el que ha dado muestras de, lo voy a decir con todas sus letras, un juego bastante sucio. Es decir, ¿en qué elección? Yo no recuerdo elección alguna de tipo alguno, nada, en ni una parte del mundo en que un estamento, justo un solo estamento, vote de nuevo 2 veces de una manera tan aplastante. Sí, lo único que tengo en mente al respecto es la votación que se hizo para la falsa constitución del 80, pero en dictadura, y ahí no era un estamento, eran votos que se metieron transversalmente en todas las urnas. Entonces, aquí llama mucho la atención, justo el sector que quiere mantener las cosas como están, es el que acude a votar 2 veces. Entonces, el ejemplo que le están dando a sus hijos, que son las palabras con las que hacen gárgaras, ¿verdad?, nuestros hijos, nuestra educación, y mira el ejemplo que están dando, es decir, tergiversando papeletas, mintiendo descaradamente y pretendiendo defender eso como resultado legítimo. Justamente, y para agregar un dato más a esta postura, digamos, de este estamento, hay que considerar que ya dichas las irregularidades que se presentaron,
Llama mucho la atención que sin pudor alguno hay uno de los 3 centros de padres que componen este estamento pretende iniciar acciones legales. Digamos, ya se reconocieron irregularidades, pero claro, por esa vía no se pudo mantener la tradición. Pero lo que se pretende ahora es iniciar una acción judicial para que se repitan las votaciones. Sí, ahí hay que tener mucha atención porque podríamos estar en presencia de nuevos vuelcos en la situación, por una vía ya más administrativa, por secretaría, por decirlo así. Pero de otro lado hay que tener en cuenta también que la votación que finalmente favoreció al ingreso de mujeres al internacional se da en un contexto mucho más amplio en que otros establecimientos ya han dado ese paso relevante en materia de poner fin a la discriminación, y el mismo día en que el Internacional aprobó el ingreso de mujeres, el Liceo 7 de Providencia aprobó también soberanamente el ingreso de hombres. Por lo tanto, yo no sé si estos apoderados van a poder perseguir con un mismo argumento una situación en sentido contrario cada vez por cada colegio en que se les presente este revés. Yo lo veo más complejo porque parece que es la sociedad la que está avanzando en su conjunto a despejar este camino o abrir ese camino de democratización, de pluralismo en la composición de la matrícula escolar. Desde luego hay que estar atentos y, insisto, aquí hay un marco legal, orgánico, constitucional que favorece la integración mixta de todos los establecimientos. Y como muy bien señaló el presidente del Centro de Estudiantes del Internacional, después de revertida la votación, este es un paso que no tiene que ver sola ni fundamentalmente con el tema de género. Aquí hay una discriminación de sexo. Es decir, aquí se está discriminando a personas no por la postura que adoptan en la vida, sino por su condición de origen, de si son hombres o son mujeres. Eso no se parece en absoluto a la realidad que uno ve en la vida cotidiana. Y si las escuelas no se parecen a esa realidad, ¿cómo pretenden formarla o reformarla? Si eso es el absurdo más grande. Así es que es de esperar que no solo se sumen los otros establecimientos municipales que están faltando por pronunciarse, sino que también en la vía de los hechos los estudiantes den pasos en favor de este modelo de integración entre hombres y mujeres. Vamos a la música, Cristian. Escuchemos a Björk con Human Behavior. Definitely no logic.
escuchábamos a Björk hace un momento en el programa Academia Libre, que se transmite cada miércoles al mediodía por las señales de Radio Nuevo Mundo. En este segundo bloque dedicado a la actualidad científica y académica, las novedades proceden de un espacio bastante más lejano. Un equipo internacional de astrónomos, entre ellos Matías Schreiber, investigador chileno del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, publicó en la revista Science el hallazgo de una bola de roca de 600 kilómetros de diámetro que orbita una enana blanca a 403 años luz de nuestro planeta. Esta fue observada mediante el Gran Telescopio Canarias, que se encuentra en el Observatorio de Roque de los Muchachos en La Palma, isla del Océano Atlántico. Dicho cuerpo se trataría de un planetesimal, es decir, de un núcleo metálico que en el pasado fue un planeta, pero que producto del ocaso de la estrella que orbitaba fue reducido a rocas y desechos en forma de disco. Como es sabido, las enanas blancas son el residuo que queda del núcleo de una estrella tras el agotamiento de su combustible nuclear, proceso de extinción en el cual se desprende su envoltura durante decenas de miles de años, hasta su completo enfriamiento y pérdida de brillo. En esta fase es común que se liberen los componentes de su núcleo, formando una nebulosa, la cual, debido a su desplazamiento, genera la precipitación de un cambio de color por el efecto Doppler. Precisamente, la investigación dirigida por Christopher Manser, astrofísico de la Universidad de Warwick, se valió del método de espectroscopía, que consiste en el análisis de las diversas longitudes de onda de luz que proceden del disco de gas, permitiendo la observación de este cambio de color. La razón principal por la que estudiamos estas estrellas es que el Sol terminará siendo una de ellas, señaló Paula Izquierdo, coautora del estudio publicado el pasado 5 de abril. En esto radica la importancia del descubrimiento, que tiene su antecedente en el hallazgo de 1995, en el cual fue observado el primer exoplaneta que orbitaba una estrella similar a la nuestra. Estas investigaciones han hecho posible pronosticar lo que sucederá con nuestro planeta. Cuando los planetas más cercanos al Sol sean engullidos por las fuerzas de marea que los acabarán desmembrando. Una vez el Sol vuelva a encoger y se convierta en una enana blanca, quedará en torno a ella una nube de escombros muy similar a la que vemos ahora, detalla la investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. El equipo, que ya había realizado un estudio similar hace un año, afirmó que tiene por objetivo encontrar todas las enanas blancas que se hallen a unos 130 años luz de la Tierra. Gracias a nuevos instrumentos que se instalarán en varios telescopios terrestres, incluido el Wilhelm Herschel de La Palma, podremos estudiar mejor estos astros y sus restos planetarios, lo que a su vez nos servirá para entender mejor el final de nuestro propio sistema solar, concluyó la astrónoma. Claramente, estos estudios seguirán revelando el futuro inexorable de nuestro astro. Sin embargo, Lisa Kaltenegger, directora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, explicó que existe la posibilidad, tras el trágico final, de que se produzca una formación de nuevos cuerpos celestes debido a la colisión de planetas por los cambios gravitacionales. Incluso podrían llegar a ser habitables por el abastecimiento de agua a través del impacto de cometas portadores de este líquido vital. En lugar de un planeta zombie, seco y caliente, podríamos tener un planeta en el que podría comenzar la vida, explicó la experta. Asimismo, Schreiber, el científico chileno que participó de la interpretación de los datos, recalcó la importancia del descubrimiento al indicar que lo que estamos observando podría ser el resto de un planeta como el nuestro, que tal vez sobrevivió a la muerte de su estrella, pero no al acercamiento a la enana blanca, y lo único que queda es el núcleo que está orbitando. Sí, es verdad que tiene mucho sentido hacer estos seguimientos estelares en astrofísica, porque desde luego
hallazgos como este anticipan de algún modo lo que podría ocurrir con nuestro planeta cuando la estrella que orbitamos, el Sol, empiece a eclipsar definitivamente. Y no deja de llamarme la atención, Cristian, la frecuencia creciente con la que las comunidades científicas, cuando abordan este tipo de hallazgos, buscan, tal como citas tú a estos autores, buscan vincular, al menos discursivamente, estas investigaciones a la posibilidad de que exista vida en otra parte. Uh-huh. ¿Te has fijado? Yo creo que en ese aspecto hay algo que tiene más que una relación directa con la ciencia, casi una especie de obsesión tributaria de concitar la atención pública por una parte, porque parece que para muchos si no hay vida entonces en otra parte no estudiemos esto, claro. Y de otra los posibles financiamientos que estas investigaciones buscan captar, porque estamos hablando de prospecciones estelares y eso es algo muy difícil de financiar. Estamos hablando de miles de millones de dólares y desde luego que entre los justificativos la atención de la opinión pública suele jugar un peso gravitante y yo lo encuentro complejo porque por ejemplo hay publicaciones de tipo científico que en las últimas 2 décadas por lo menos de pronto caen en la tentación de dedicar sus portadas y buena parte del desarrollo de sus artículos a contar cosas que no necesariamente tienen importancia científica, sino que más bien despiertan una cierta curiosidad anecdótica. Sí, estamos hablando de Science y Nature. Claro, y son revistas que todavía nos proveen de información muy relevante. Son 2 publicaciones principales que indexan papers científicos, pero de pronto, con tal de conseguir presupuesto, empiezan a especular en torno a vida en Marte y cosas de ese tipo, digamos, vamos entonces a estar atentos. No vamos a poder comunicar a nuestros auditores el desenlace de esa enana blanca, porque para entonces ya no vamos a existir, por muy buena voluntad que tenga la radio con nosotros y con Academia Libre. Exactamente, así falta harto para eso, así que falta un poco, esto es solo un adelanto. También es un adelanto de actualidad académica, la publicación, Cristian, del último boletín de Academia Libre, el número 274 ya, que en esta oportunidad dedica su editorial al tema que conversábamos hace unos días acá, ¿verdad? El costo social de la pretendida libre competencia en el ámbito de los textos escolares. Aquí es donde se saca a la pizarra a la Fiscalía Nacional Económica con su giro discursivo que terminó siendo sumamente permisivo con las empresas que lucran cobrando hasta 42 veces más el valor de un texto de estudios en el país. En la sección de páginas con historia aparece un interesante artículo que se llama Kandinsky o el movimiento del espíritu hacia el interior, que nos adentra en las ideas que este gran artista plástico y teórico va a plantear, no solo respecto de la pintura, sino que del oficio artístico en cuanto cosmovisión, en cuanto postura ante el mundo, ante la realidad bastante concreta. Y en la sección del boletín dedicada a una cita destacada aparece a un muy querido autor por nosotros, que es Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, además, un celebérrimo aviador que rescató a aliados que quedaron atrapados, abandonados o rehenes durante la Segunda Guerra Mundial, que es además el periodo en que él escribe El Principito, justamente, que es una reflexión antibelicista en que él indica con nombre y apellido quiénes son los señores de la guerra.
Y este pasaje de Saint-Exupéry dice: el orden por el orden castra al hombre de su poder esencial, el de transformar tanto al mundo como a sí mismo. La vida crea el orden, pero el orden no crea la vida. Quienes quieran leer el boletín en detalle de Academia Libre, se publica periódicamente en el sitio de Facebook de Academia Libre y también se distribuye en algunas universidades y espacios públicos para que esté ahí siempre a la vista. ¿Pasamos a la música ahora, David? Pasemos. Vamos a escuchar a Giuseppe Verdi con el primer movimiento de su cuarteto de cuerdas en mi menor.
Escuchábamos el cuarteto de cuerdas en mi menor de Giuseppe Verdi en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo, y justamente a propósito de este notable compositor es que este tercer bloque dedicado a las artes lo vamos a dedicar a su persona. El Arrencole nace en una familia modesta el 10 de octubre de 1813 el compositor italiano de ópera Giuseppe Verdi, autor de 28 obras que le valieron un influyente puesto en la escena lírica europea. De sus iniciales pasos musicales en su pueblo natal, recibiendo las primeras lecciones y convirtiéndose luego en el organicista de la iglesia, tempranamente recibe apoyo financiero de un comerciante aficionado a la música, Antonio Baresi, quien confió en su talento musical, costeando su viaje a Milán con el objeto de que Verdi continuase sus estudios en el conservatorio de dicha ciudad. ¡Qué suerte! Quien como él, ¿cierto? A pesar de ser rechazada su postulación, lamentablemente por carecer de su formación musical de rigor exigido, prosigue sus estudios de manera privada, siendo las enseñanzas musicales de Vincenzo Lavigna las que lo formalizarían con la antigua música italiana y con la música alemana contemporánea. Tras su regreso, Verdi es designado en 1836 maestro de música, año en que se casa con Margherita Barenzi. Luego del éxito obtenido con su primera ópera, Oberto, Conde di San Bonifacio, de 1839, firma un contrato con el Teatro de la Scala. No obstante, el incipiente éxito se interrumpe cuando, tras el fracaso de su segunda obra, de 1840, Un giorno di regno, y la muerte de Margherita y sus dos hijos, se hunde en una fuerte depresión que incluso lo llevó a poner en cuestión su dedicación a la música. Si bien su deseo de componer había amainado, en el momento en que el director de la Scala le presenta el libreto de Temístocle Solera, su entusiasmo revivió en apenas 3 meses y completó la obra que le daría gran fama entre sus compatriotas, Nabucco, abreviación de Nabucodonosor. La partitura, estrenada en 1842, cristalizaba una exaltación nacionalista que atrajo a Verdi y que no solo consagró su carrera musical, sino que también lo elevó a símbolo de identidad nacional. Con ímpetu expresa el sentimiento patriótico. Va, pensiero, coro del tercer acto de Nabucco en fa sostenido mayor, donde los judíos reclusos entonan nostálgicos los recuerdos de una patria lejana. ¡Ay, mi patria, tan bella y perdida! ¡Ay, recuerdo tan grato y fatal! Arpa de oro de los fatídicos vates, ¿por qué cuelgas en silencio de los sauces? Reanima en nuestros pechos los recuerdos, háblanos de un tiempo que fue. El influjo de Rossini, aún presente en Nabucco y en la composición de 1843, y Lombardi a la prima Crociata, va diluyéndose en la del siguiente año, Hernani, donde Verdi ensaya una tentativa de renovación de las convenciones musicales. Con Macbeth de 1847 se va eliminando el estilo vocal florido, tan grato a los italianos, para introducir con más vigor el elemento dramático. En este sentido, se le puede considerar el creador del drama musical, es decir, una obra con un desarrollo musical ininterrumpido. En adelante, la verosimilitud del drama tiende a acentuarse, sujetando la orquestación a la profundidad psicológica de sus personajes y a la tensión argumental de la obra. Aunque el uso del leitmotiv careció de la fuerza impresa en las composiciones de Wagner, en Verdi se manifestó priorizando la claridad de la dicción y elaboró un lenguaje orquestal más perfecto desde el punto de vista expresivo. Otra novedad introducida por Verdi respecto al bel canto
en estado puro, es el que en una sola área podían expresarse varios estados de ánimo distintos, lo cual sorprendió a muchos aficionados de la época, acostumbrados a un solo sentimiento por área. Ya una madrugada de fines de enero de 1901 muere Verdi de un derrame cerebral. Gran parte de la ciudad de Milán amaneció de luto, reforzando la imaginería nacional, con la figura de quien fue referido en la Cámara de Diputados como una de las mayores expresiones del genio nacional, nuestra gloria más brillante, pura y favorecida. Estamos hablando desde luego de un genio que, como tú señalas, ha hecho un aporte muy importante para perfilar el nuevo sentido que va a tener la ópera, entre otros tipos de piezas a los que se dedica. Y vamos a conversar con un personaje conocido para Radio Nuevo Mundo, con la soprano chilena Raiza Johnson del Teatro Municipal. Hola Raiza, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, ¿y tú? Gracias. Aquí estamos en el programa Academia Libre conversando con Cristian sobre la vida y obra de Giuseppe Verdi, y lo primero que quería preguntarte yo es, en tu condición de músico, ¿qué aspecto del trabajo musical de Verdi es el que a ti en términos personales más te interesa? Bueno, yo me dedico a la ópera y el aporte principal de Verdi, digamos, a la historia de la música se expresa desde este género, que en particular es la ópera italiana. ¿Por qué conviene hacer esta diferencia? En la época de la ópera, donde su desarrollo fue mayor, entre el siglo XVIII y XIX, se distingue la ópera italiana de la alemana, de la francesa, como las principales, digamos, que tienen estilos muy diferentes entre sí. Y la tradición de la ópera italiana podríamos decir que es como la más potente hasta ahora, porque universalmente hablando, uno reconoce lo que es la ópera, uno como no músico, una persona común y corriente que, digamos, no necesariamente conoce del tema, pero reconoce, por ejemplo, la donna mobile o cosas que suenan en la televisión, en comerciales, y todo lo que sea relacionado a la ópera, la mayoría de la música es justamente de Verdi, el Brindis de la Traviata, que se usa en fiestas, independiente de que la gente tenga idea de si lo compuso Verdi o no. Y el Va Pensiero, ya es bien conocido. Y yo quiero hablar un poquito de esto porque el Va Pensiero es de la ópera Nabucco y es una pieza que todo corista conoce. Es como un himno habitual que se usa en encuentros corales, que todos los músicos conocen. Y es un himno muy antiguo, de los músicos, por decirlo así, y también en su contexto fue un himno para los italianos, ¿ya? Porque si recordamos que la historia de Verdi en su contexto, él fue un músico también muy preocupado de la política, del ambiente, de todas las circunstancias que se estaban dando. Y él fue una especie de héroe patriota en su época, sin buscarlo, porque lo hizo a través de su obra. Este himno del Va Pensiero es lo que cantan los esclavos hebreos que están sufriendo bajo el yugo de los caldeos. Y en su momento fue un himno para los patriotas italianos que luchaban por la unificación italiana, porque estaban bajo el yugo de los austriacos en su caso. Entonces, cosas como esta hicieron muy famoso a Verdi más allá de la música misma, porque Verdi fue alguien que se preocupó en su música por la temática que él desarrolló y a través de grandes literatos también. Ya, por ejemplo, Rigoletto, que está basado en una obra de teatro, El rey se divierte, de Victor Hugo, si lo digo bien. También de La dama de las camelias, está basada en la famosísima La Traviata, que es una de las óperas que mundialmente más se hace.
Entonces, no es casualidad que Verdi se hubiese hecho famoso tanto por su gran obra musical como porque estas temáticas reflejan el contexto social, identifican a las personas. Eso fue muy importante en esta época, que el pueblo italiano se identificó en los dramas de Verdi y universalmente las personas vieron como, wow, estos personajes, como, insisto, La Dama de las Camelias de la Traviata, esa es una de las óperas que más se hace, que es algo que se escribió hace más de 200 años, y la música de esta diría que es la más representativa de Verdi, no tanto por su intención, sino como por lo que causa a las personas cada vez que vuelven a verla, más allá del mismo libro incluso. Y bueno, ya yéndonos como a la parte más técnica, Verdi viene a ser, en resumen, un puente, ¿ya? Un puente entre dos tradiciones dentro de la ópera italiana, que es el estilo del bel canto, Donizetti, Bellini, si alguien está familiarizado con, un auditor está familiarizado con esto, Verdi toma esta tradición en cuanto a la forma de esta ópera y toma lo mejor para ir luego desarrollando un flujo, como una separación menos evidente entre cada parte. ¿Por qué? Porque en la ópera, como toda composición musical, antes tenían formas bien definidas. O sea, tú tenías como la parte donde el cantante hace su especie de monólogo cantado y después la parte donde se recita y se va desarrollando la historia. Pero Verdi desarrolla lo suyo para sentando las bases para lo que va a hacer Puccini y Mascagni en el siglo XX, que es más parecido a lo que hace Wagner, en un sentido de que es un flujo musical, de principio a fin, es más parecido a una película, si se quiere, incluso. Y eso uno lo puede entender mejor, por ejemplo, en películas como Star Wars, ¿ya? Que, o sea, ¿por qué lo comento? Porque ahí tenemos motivos musicales que se repiten, que representan a un personaje, que se escuchan a lo largo de toda la película. Que están Y plenamente incorporados en la conducción del libreto. exacto, porque ahí la orquesta pasa a ser narradora y personaje también. Y eso antes de Verdi no era así, digamos, la orquesta era más un acompañamiento, entonces Verdi contribuyó en este puente. Y logró, como decía antes, desarrollar el ámbito dramático de sus obras. Y un aspecto muy importante que yo como soprano quiero destacar es que, bueno, para cualquier cantante es muy importante el primer rol verdiano que hace en su vida, porque el cantante que hace Verdi, el barítono verdiano, el tenor verdiano, es una voz muy especial que requiere no solo de una gran destreza técnica y desarrollo y experiencia, sino también una gran expresividad, porque esto es muy humano, es teatro cantado, digamos, y entonces Verdi, en resumen, hace que la ópera tenga una voz más allá del entretenimiento. Raiza, en el momento en que nosotros estamos hablando, ha debutado en Chile una pieza clásica de Verdi en el Teatro Municipal este lunes recién pasado, y sucede que en el elenco estás tú como parte del coro. Entonces quiero que le cuentes a los auditores de qué trata, cuál es esta obra y cuál es el sentido que tiene. Sí, bueno, yo estoy muy feliz de participar en esta obra. El ensayo general fue el sábado y ahí ya, digamos, las personas pudieron disfrutarla, los más cercanos. La fuerza del destino. Sí, o sea, es un gran nombre, es potente el título. Esta obra está basada en un argumento español, ¿ya? Y bueno, a Verdi, entre paréntesis, le gustaba mucho esto, la onda española. Y es ampliamente conocida esta ópera porque, bueno, aparte de que es genial, musicalmente, tiene una maldición ya, una mala fama, de mala suerte. ¿Por qué? Porque un cantante muy famoso, Leonard Warren, en el año 60 murió interpretando esta ópera, murió en el escenario, o sea, del Metropolitan Opera House. Impresionante. Sí, entonces esta historia quedó y pasaron otras cosas con la fuerza del destino, pero no vamos a entrar en esos detalles. Esperemos que no sea esta vez la fuerza del destino. Claro, o sea, la gente igual tenía un poco de miedo y superstición en el teatro, pasa como con Macbeth, con la obra, digamos. Y bueno, Verdi, que yo creo que le da lo mismo en todas estas cosas, también tiene una ópera justamente que es Macbeth. Y
Bueno, la producción escénica esta vez, después de 60 años de que no volvía a esta ópera, o sea, acaba de decir, no volvía a esta ópera a las tablas del teatro. Ahora el director de escena es un italiano, él es Stefano Vizzioli, y esta producción escénica está hecha para el teatro municipal, es decir, es un estreno total, o sea, la crearon para el cuerpo, digamos, del municipal. ¿Ya? Y bueno, para comentar la trama sin revelar todos los detalles, esto es una tragedia, es un drama de amor, de pasión, de muerte, muy trágica, ya, o sea, le hace Tiene justicia. todos los ingredientes, digamos. Sí, todos los ingredientes, porque le hace mucha justicia a esto de la fuerza, del destino, pero también hay mucho humor, ¿ya? Tenía muy buen humor Verdi y es una ópera que, bueno, está ambientada en mediados del siglo XVII, ¿ya? Entonces es muy potente el tema de los monasterios, hay personajes ya de religiosos, entonces Verdi, que era bien crítico, bien ácido con respecto a la iglesia, hace mucho humor de eso. Ya el coro, tiene varias escenas y donde mejor se destaca es en el tercer acto, ya porque hay mucho. Mira, lo que tiene de lindo para mí, como lo veo yo, es que Verdi entrelaza esta historia trágica de amor de dos personajes, ya de Don Álvaro, que él es descendiente de incas, pero nadie lo sabe, y se enamora de Leonora de Vargas, que ella es una aristócrata, y como su amor es imposible, deciden escaparse, pero no les resulta. Y bueno, finalmente se quedan separados entre sí, su hermano decide vengarse de ellos porque se da por un accidente, digamos, que muere el papá de Leonora, ¿ya? Entonces el hermano, don Carlos, quiere vengarse y los persigue a los dos toda su vida, digamos, pasan años en que él los persigue y cada personaje se va por un lado escondiéndose, y entre medio de eso está la historia de la guerra, ya la guerra, entonces los militares, por un lado, pintando estas imágenes muy bellas, con mucha escena coral, de los militares en sus peleas, mostrando la parte humana como de los jóvenes militares, de la muerte que implica la guerra y también de la diversión. O sea, yo estoy en particular en las escenas de las gitanas, ya que somos como las encargadas de ponerle el tinte bueno, si ustedes que están luchando, están muriendo, nosotros aquí venimos y pueden, como digamos, carretear y hay unos bailes y es como una parte donde se luce el coro bien entretenida. Eso es como lo que yo hago. Para los auditores que quieran disfrutar de La fuerza del destino de Verdi, esta obra se va a seguir exhibiendo durante buena parte del mes de abril. De hecho, hoy miércoles, ¿verdad? A las 19 horas es la segunda presentación. Y hay otras, ¿verdad? Sí, siempre a las 19 horas, hoy miércoles 17, después el jueves 18 de abril, el lunes 22 de abril, el martes 23 de abril y finalmente el miércoles 24 de abril. Y dura más o menos 3 horas 40 minutos, ya es una hora larga, pero vale la pena. Interesante tanto por apreciar esta pieza de Verdi después de 60 años, ¿verdad? Como para quienes quieran ver sobre el escenario a Raiza Johnson, destacada soprano, además en esta oportunidad miembro del coro y haciendo de gitano. Raiza Johnson, te queremos dar las gracias por esta conversación con Academia Libre. Muchas gracias a usted, hasta luego. Ahí está la conversación con Raiza Johnson en este programa que hemos dedicado a la vida y obra de Giuseppe Verdi, y justamente vamos a escuchar esa pieza que se está estrenando por estos días en Chile después de 60 años de ausencia. La fuerza del destino, Cristian, vuelve a nuestros oídos. Tremendo.
Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.